¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos revisando el siguiente tema, la educación en la Edad Media. En las sesiones pasadas habíamos revisado cómo fue la educación en la antigüedad, cómo fue la educación en el periodo clásico con los griegos y con los romanos. Posteriormente, pues vamos a entrar a esta otra parte de la historia de la educación que tiene que ver con la Edad Media, ¿correcto? Y pues para iniciar con esta exposición, comenzaremos con lo siguiente. La Edad Media, históricamente, nosotros la podemos dividir en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Comenzaremos por lo primero, comenzaremos con la Alta Edad Media, en donde comienza a instaurarse un nuevo sistema de organización llamado el sistema feudalista. Este, este sistema feudalista y esta primera etapa de la Edad Media la tenemos contemplada del siglo V al siglo XI. En la Edad Media y específicamente en la Alta Edad Media habrá dos personajes sumamente importantes y con mucho poder. Es el caso del Papa y el caso del Rey. Por debajo de estos dos personajes tendremos nosotros al señor feudal y hasta abajo de la pirámide o de la estratificación social tendremos al resto de la población que vendrían siendo considerados como siervos. Otro elemento importante de este periodo es el auge y la proliferación y la extensión que empezó a tener el cristianismo. Recordemos que con los griegos o con los romanos las civilizaciones eran politeístas, teníamos una variedad y una heterogeneidad en cuanto a sus deidades. Pero ¿qué pasa? En la época medieval empieza a aflorar y empieza a crecer la religión del cristianismo, que tiene a una sola deidad, que tiene a un solo Dios y se configura como un elemento muy importante en la Edad Media porque es precisamente el cristianismo o la religión la que estará articulando la educación en este periodo propiamente de la Edad Media. ¿Qué pasa entonces? La educación se vuelca totalmente sobre una formación cristiana. La educación que a lo mejor había implementado Roma con varias áreas del conocimiento o que se había trabajado en Grecia con la filosofía, las matemáticas, la danza, la poesía, entre otras, todo esto queda limitado en la Edad Media. En la Edad Media la educación solamente se dedicó a una formación cristiana, a seguir los preceptos, a seguir la palabra de Dios, que los valores tuvieran que ver y fueran relacionados a la formación cristiana. Algo importante de señalar en este periodo también es que se empezó a dar un proceso de alfabetización universal. Ya no nada más era formar en el cristianismo a la clase alta, sino era formar en el cristianismo y brindar esta educación cristiana a toda la población, desde el rango más bajo hasta el más alto. Y otro elemento importante en la Edad Media es que el método de enseñanza, así como veníamos viéndolo con Egipto, en parte con los griegos y en parte con los romanos, todavía en la Edad Media el método de enseñanza pues, era un tanto memorístico. Y bueno, después de esta pequeña explicación, vamos a realizar esta primera actividad, pero bueno, voy a terminar con el desarrollo de las láminas y ya posteriormente ustedes habrán de realizar la actividad 1, que es esta, la actividad 2, que viene más adelante, y finalizar con la actividad número 3. Muy bien, entonces avanzaré. Siguiendo en este proceso, siguiendo en esta etapa de la Alta Edad Media,
Y como ya lo comentaba hace un momento, como la idea era alfabetizar a toda la población para poder educar a toda la población en el cristianismo, por así decirlo, aquí están como los antecedentes más remotos de lo que actualmente hoy conocemos como educación universal. Están precisamente enraizados estos antecedentes en la Edad Media, porque en la Edad Media, si bien lo que se buscaba nada más era una educación cristiana, pues a fin de cuentas sí se buscaba que todos pudieran tener acceso a esta educación, ¿no? En este sentido, educar a todos, que fuera algo universal, alfabetizar a todos, ¿no? De manera universal. Y otro elemento importante es, bueno, ¿y dónde estaban las escuelas? ¿Dónde se enseñaba? ¿Cómo era esto de la educación? Pues básicamente las escuelas medievales estaban al interior de los monasterios. Y al interior de los monasterios, pues la educación que recibía era totalmente moral, totalmente cristiana. Y cabe resaltar que las sanciones y los castigos, así como lo veíamos con Egipto, como lo veíamos con los griegos, con los romanos, pues en la Edad Media todavía se siguió haciendo uso de los castigos y de las sanciones, ¿no? Fueron todavía un elemento muy importante, e inclusive cabe resaltar que en la Edad Media se creó una institución encargada de perseguir, de castigar, de sancionar y de, pues en algunos casos, de eliminar a quienes no querían seguir los preceptos de esta moral religiosa o los preceptos de esta educación cristiana. Y en ese sentido fue precisamente en la Alta Edad Media donde se creó la Santa Inquisición, que fue precisamente como una especie de institución o de grupo perteneciente a la Iglesia, que se encargó pues de amedrentar, ¿no? A aquellos que no coincidieran o que dijeran o que comentaran algo diferente a lo que en su momento pues estaba manejando desde la iglesia y desde esta educación cristiana, ¿no? Entonces aquí los sanciones y los castigos ya fueron un poquito más sistemáticos. Y precisamente se creó una institución especializada para controlar estas sanciones y estos castigos, como lo fue la Santa Inquisición. Siguiendo sobre esta línea, en la Alta Edad Media, la enseñanza, algo también importante aquí de mencionar es que la enseñanza también ya se fue como estratificando por edades. Aquí pudiéramos también nosotros encontrar como el antecedente de lo que actualmente hoy conocemos como los grados, ¿no? Escolares o los ciclos escolares, donde los niños de 8 años pues aprenden con los niños de su edad, ¿no? Donde los jóvenes de 13, 14, 15 años pues aprenden con los jóvenes de su edad, es decir, ya la enseñanza se fue dando de manera gradual, de manera dividida por grupos de edad, ¿correcto? Y la enseñanza pues era una enseñanza un tanto simple, porque meramente era aprender a escribir y aprender a leer, aprender algún oficio y sobre todo pues a seguir como con los preceptos morales, los preceptos de en tanto valores y virtudes que todo buen cristiano debería de tener. En este momento o en este periodo también se dio una vigilancia moral muy fuerte hacia el conocimiento, porque a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde quedaron aquellos escritos de Platón? ¿Dónde quedaron aquellos escritos de Aristóteles? ¿Dónde quedaron aquellos escritos producidos por los griegos o por los romanos? ¿Qué pasó con todo ese conocimiento que existió antes de la Edad Media? Pues bueno, ese conocimiento fue cerrado bajo llave. Ese conocimiento fue resguardado en los monasterios, pero no resguardado para que los que estuvieran en el monasterio pudieran
leer esos libros o pudieran hacerse de ese conocimiento. Fue resguardado para que nadie supiera de ello, para que nada más el conocimiento que pudiera salir a la luz fuera un conocimiento que coincidiera con la educación que se pretendía implementar, con esa educación moral, con esa educación cristiana, y todo aquel conocimiento que contradijera o que fuera diferente a lo que se estaba diciendo, pues obviamente no se podía acceder a ese conocimiento, ¿no? Otro elemento importante es la educación militar. La educación militar, nosotros sabemos que, por ejemplo, con los egipcios, la educación militar estaba destinada al pueblo, porque como el ir a la guerra tenía un alto precio de poder morir, pues obviamente el faraón y la familia del faraón pues no querían arriesgarse a esos extremos, ¿no? Recordemos que ya fue hasta con los griegos y con los romanos que la educación militar pues ya se empezó a destinar a la clase noble. ¿Y qué pasó en la Edad Media? Pues se siguió como con esta tendencia en donde la educación militar pues no estaba reservada para el pueblo, sino estaba reservada para la clase noble. Muy bien, y con esto terminamos la segunda parte y vamos a realizar la actividad número 2. Características de cómo era la escuela cristiana, es decir, de cómo fue la educación en esta época de la Alta Edad Media, en donde pues básicamente quien tenía el control de la educación era la iglesia. ¿Cuáles eran las áreas del conocimiento en la Edad Media? Pues realmente era una educación un poquito vaga, en el sentido de que nada más era leer y escribir para poder leer la Biblia y para poder reescribir algunos fragmentos de lo que venía en ese texto sagrado, ¿no? Y sobre todo de poder llevar a la práctica esas enseñanzas que venían escritas, ¿no? En estos textos sagrados. ¿Qué diferencias o qué semejanzas encontramos entre los castigos de la Edad Media y los de la Antigüedad? Bueno, sin lugar a dudas, el castigo corporal estuvo presente. Desde el antiguo Egipto hasta la Edad Media, el castigo corporal era algo bien visto, pero recordemos que en la Edad Media ya el castigo y las sanciones fueron todavía mucho más sistematizadas por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que era totalmente una institución encargada de perseguir, de aniquilar, de vigilar, de sancionar, de castigar, de amedrentar a quienes estuvieran como con ideas distintas a lo que era la moral cristiana de esos tiempos, ¿no? De esas épocas. Muy bien, y entonces pues vamos a elaborar la actividad número 2, pero bueno, voy a seguir con la presentación de las láminas para abordar la tercera parte. Bueno, después de esto viene otro periodo conocido como la Baja Edad Media. ¿Qué pasa en la Baja Edad Media? Va de los siglos XI al siglo XIV. ¿Qué pasa en la Baja Edad Media? Comienza a decaer este sistema feudalista. Empieza a surgir el comercio, y con el comercio pues también comienzan a surgir las primeras ciudades. ¿Cómo se dio esto del comercio? En este periodo de la Baja Edad Media se realizaron las cruzadas, que tenían como propósito recuperar la ciudad sagrada de Jerusalén. ¿Y qué pasó en estas cruzadas? Los europeos tuvieron contacto con Oriente y conocieron cosas que en Europa no había: mercancías, especies, plantas, animales, todo un mundo diferente. Oriente se convirtió como en ese otro mundo que desconocían los europeos, y se convirtió entonces en el detonante del comercio. ¿Por qué? Porque los europeos llevaban de Medio Oriente, llevaban objetos, mercancías que después vendían en Europa.
Y fueron estos los inicios de ese comercio que al paso de los años dio como origen el nacimiento de una nueva clase social llamada la burguesía. Esta burguesía no se construyó de la noche a la mañana, fue un proceso que tardó generaciones tras generaciones para ir acumulando un capital, para ir acumulando cada vez una ganancia más grande. Y fue precisamente esta clase social, esta clase de comerciantes convertidas posteriormente en burgueses, las que le dieron en el traste al sistema feudalista. A raíz de esto comenzó a gestarse una nueva dinámica, y si a esto le aunamos lo siguiente, en donde en la Baja Edad Media comenzaron a haber invasiones bárbaras que desestabilizaron los poblados, que desestabilizaron aún más este modelo feudalista que ya estaba en las últimas, que ya estaba agonizando. Estas invasiones bárbaras no eran otra cosa que grupos que llegaban a los poblados, quemaban, saqueaban, hacían desastres, mataban, exterminaban totalmente en los pueblos. ¿Esto qué causaba entre la población? Causaba miedo, causaba inseguridad. Y entonces estas poblaciones veían en el monasterio un espacio de refugio. Y entonces, al estar en este miedo de ser invadidos, de que llegaran estos grupos bárbaros a quemar, a saquear y a exterminar, hicieron que la mayoría de la población quisiera vivir dentro de un monasterio, pero no por querer aprender esta educación cristiana, sino por querer tener un espacio seguro, porque el monasterio tenía grandes bardas amuralladas, casi impenetrables, ¿no? Entonces se vio al monasterio más que como un lugar de estudio, más que querer entrar para estudiar, para seguir los preceptos de la moral cristiana, de los valores cristianos y hacerse de los conocimientos de la Biblia, o de verlo como un lugar de estudio, se vio más como un lugar de refugio, como tener un techo y una comida segura, ¿no? Porque aparte estas invasiones bárbaras, aparte de saquear todo, pues también se llevaban las cosechas, se llevaban los alimentos, y entonces esta gente pues se quedaba sin casa, se quedaba sin techo, se quedaba sin comida. Entonces el estar en el monasterio se vio como una posibilidad de sobrevivencia. Esto también influyó mucho en la dinámica al interior de los monasterios. Los monasterios, que en un principio habían sido lugares de una moral muy recta, de una disciplina muy ascética, de un lugar de estudio y de oración, se convirtieron en la Baja Edad Media en lugares de ocio, donde los novicios, los sacerdotes y los abats ya no seguían los preceptos mismos de su religión, habían caído también como en esta especie de ocio. Y si a esto le unamos lo siguiente, que en este periodo se dieron grandes cambios. Surgió la figura de los maestros libres, surgieron también las primeras universidades, que eran centros educativos que ya no tenían nada que ver con los monasterios. Eran universidades que habían sido creadas por esta naciente clase burguesa, por el mismo desarrollo del comercio y por el mismo desarrollo de las ciudades. Y bueno, en términos de los maestros, ¿cómo es que surgió esto de los maestros libres? Pues ahora, para poder ejercer la docencia, los maestros debían de tener una licencia. Pero ¿qué pasó con las licencias? Se empezaron a vender, por así decirlo, se empezó a traficar con las licencias. Y entonces
Quien tuviera el dinero, pues podía pagar una licencia y podía decir, yo soy maestro, aunque no tuviera los saberes y los conocimientos necesarios para hacerlo. Otra cosa interesante aquí es que los maestros, a diferencia de lo que sucede hoy en día, los maestros no recibían un sueldo. ¿Por qué? Porque era catalogado que el saber era un don de Dios y no se podía lucrar entonces con algo que nos había sido dado. No se podía lucrar con ese don. Entonces los maestros solamente podían recibir una ayuda voluntaria de sus alumnos. Y bueno, regresando un poquito a esta parte de las universidades. Recordemos que el comercio empezó a darse con mayor auge y que esto dio como resultado el nacimiento de una nueva clase social. La actividad comercial entonces se convirtió en el elemento central, en el foco central, que dio también como resultado el fortalecimiento y el origen de ciudades que concentraron el poder político y el poder económico, y que estas ciudades, para poder funcionar, para poder desarrollarse y para seguir creciendo, necesitaba de gente especializada, que estuviera especializada en determinados conocimientos, por lo cual se aperturaron estas universidades que fueron financiadas por esta clase burguesa y que incorporaron nuevas áreas del conocimiento, nuevas disciplinas como la medicina, como la jurisprudencia, como la escritura de cartas, y en donde para entrar no era tan fácil. No era tan fácil como entrar al monasterio, no era tan fácil como dedicarse a la educación monástica, a la educación cristiana. Era muy fácil decir, yo quiero entrar al monasterio, y fácil entraba. Pero era algo diferente con el caso de las universidades. No era tan fácil ingresar a una universidad. Se debían de cumplir con una serie de estrictos requisitos para poder ingresar. ¿Y qué es lo que nos aportaron estas universidades? Estas universidades se manejaron el enfoque escolástico, fueron un movimiento filosófico que trató de recuperar los textos clásicos, aquellos textos de, de la cultura griega y de la cultura romana que habían sido cerrados bajo llave por la educación monástica, por la educación cristiana, fueron recuperados por las universidades. Se rompió con el hermetismo medieval, se rompió y es precisamente aquí donde comienzan o donde están los indicios del renacimiento, ¿no? Que veremos más adelante. Esta apertura de los clásicos rompió como con esta barrera que había sido impuesta por la educación cristiana, por la educación monástica, por la educación que se daba al interior de los monasterios. Otro elemento importante aquí de la Baja Edad Media fue la educación militar, que ya hace un momento planteaba algunas consideraciones. La educación militar se convirtió en una educación caballeresca. Recordemos que, por ejemplo, con los romanos o con los griegos, la educación militar estaba destinada a los nobles, pero la educación militar era una educación demasiado violenta, demasiado salvaje, demasiado grotesca, ¿no? El educarse militarmente, pues era ser una persona fría y sin sentimientos. Pero ¿qué pasó en la Baja Edad Media? Se trató de cambiar como la concepción de lo que era la educación militar y transformarlo en una educación caballeresca. En una educación caballeresca que, si bien fueran hombres que tuvieran las habilidades, la agilidad y la fortaleza para poder luchar, que también fueran personas con valores morales como el honor y la dignidad,
que también fueran personas con virtudes cristianas como la bondad, como el amor, como la valentía y la disciplina. Muy bien, y con esto pues termino la tercera parte del tema y realizaremos la actividad número 3, en donde habremos de elaborar un cuadro comparativo entre la educación monástica o la educación que se daba al interior de los monasterios y por otra parte la educación que se brindaba en las universidades, para que podamos hacer esta comparativa de cómo fue la educación dentro del monasterio y cómo fue la educación en las universidades. Muy bien. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición y ya nada más quedaría, dejaríamos tiempo para que realicen ustedes la actividad 1, la actividad 2 y cerraríamos con la actividad número 3.